Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y vamos a estar en los versículos del 12 al 17. Juan 13, 12 al 17. Y dice la palabra de Dios: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor, y alabar tu nombre, de glorificarte, Señor, en los cantos y alabanzas, Padre. Gracias porque sabemos que tú escuchas, Señor, la alabanza de tu pueblo, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias también te damos por tu santa palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos diriges, tú nos ayudas, Señor, a ver el camino, a ver cómo caminar, cómo vivir por este mundo, Padre.
te seguimos pidiendo que sigas bendiciendo, Señor, a aquellos que no están aquí y a los que están aquí, Señor. Que cada uno de tus hijos, Señor, sea bendecido, porque tú, Señor, eres bueno con tu pueblo, con tus hijos, Padre. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, por todas tus bondades que nos has dado y por aquellas que nos vas a dar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice este tiempo, bendice el estudio de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo, el Señor y Maestro, se encuentra en medio de sus discípulos en este pasaje que leímos. Este grupo de hombres que habían andado con Él, habían estado con Él por 3 años. Ellos habían visto de cerca los milagros que Cristo había hecho. Habían escuchado sus enseñanzas. Habían tenido el privilegio de ser testigos del poder de Cristo. Y en estos momentos, Cristo les da una enseñanza gráfica de humildad, al lavarles los pies a todos, aún a Judas, el traidor. Jesús aprovechó al máximo su tiempo que estuvo aquí en este mundo. De hecho, fue tan efectivo que aún en nuestros días el mundo está siendo influenciado por su doctrina. El Señor Jesucristo vino a este mundo y lo cambió, cambió su manera por la doctrina que Él enseñó. Así que hoy vamos a ver, hermanos, ¿qué enseñanza tiene la palabra de Dios para nosotros en este pasaje que leímos? En estos versículos que leímos, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Cómo es que podemos usar este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas, al día de hoy, a nuestra manera de vivir? Primeramente, vemos ahí en el versículo 12, voy a leerlo de nuevo, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Entonces, primer punto, la palabra de Dios nos da entendimiento, nos da entendimiento. El Señor Jesucristo, después que les hubo lavado los pies a sus discípulos, les hace la pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis? ¿Entienden? ¿Por qué Cristo les pregunta esto? Porque es importante, hermanos, que las personas no nada más escuchen, no nada más oigan, sino que entiendan, que conozcan. ¿Cuántas veces escuchamos, pero no discernimos? Vemos, pero no entendemos. Cristo quiere que entendamos lo que Él nos quiere decir. Por eso les pregunta a sus discípulos: ¿sabéis? ¿Entienden lo que les hice, lo que acabo de hacer? ¿Comprenden ven el significado de lo que yo hice a ustedes? Él quiere que entendamos, quiere que conozcamos, porque no quiere que sus hijos sean sin entendimiento. Marcos 7:18.
Marcos 7, 18. Me llamó la atención lo que les dice aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? En otras palabras, de las personas incrédulas se entiende que no tengan entendimiento. Pero ustedes, les dice a sus discípulos, ¿a ustedes también estáis así sin entendimiento? O sea que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que tengamos entendimiento, que conozcamos. El saber nos ayuda para no desviarnos del camino. El conocer nos da seguridad, porque sabemos que estamos avanzando sin apartarnos de la meta, del objetivo. Cristo sabía su propósito, conocía hacia dónde Él se dirigía. Mire, vean el versículo 1 del capítulo 13 de Juan, el que estamos viendo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué es la siguiente palabra? Sabiendo, ¿ve? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero ahí está, sabiendo, o sea que el Señor Jesucristo sabía a dónde iba, ¿verdad? Sabiendo. Y luego vaya al versículo 3 de ahí mismo, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ve de nuevo la palabra, sabiendo Jesús, ¿verdad? O sea que el Señor Jesucristo quiere que sus hijos sepan. Si usted sabe para dónde va al morir o no sabe. Eso le ayuda a vivir una vida sin temor, ¿verdad? Eso le ayuda a vivir una vida confiada en que está en las manos del Señor Jesucristo, está en las manos de Dios y nadie lo puede separar de sus manos. Sabiendo, ¿verdad? Si usted sabe que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, si usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios, usted la va a obedecer, ¿verdad? Si usted sabe, fíjese bien, aquí las palabras sabe, o sea, saber. Si usted sabe que Dios quiere lo mejor para usted, entonces usted va a obedecer la palabra aunque vaya en contra de sus emociones o sentimientos, ¿verdad? Si usted sabe que Dios lo que quiere es su bienestar, entonces usted va a obedecer la palabra de Dios. Por eso es importante saber. La palabra de Dios nos da sabiduría. Conocimiento de lo que estamos pasando y lo que va a venir. Esto nos hace estar confiados, caminar seguros sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Él es nuestro Padre y el Dios Todopoderoso. Sabiendo. Entonces la palabra de Dios nos da esa sabiduría. Y mire lo que dice Proverbios 24 y el versículo 5. Proverbios 24, 5. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Todos ustedes? Okay. Proverbios 24, 5. Dice, el hombre sabio es, ¿qué? Fuerte. El hombre sabio es fuerte. Y de pujante vigor el hombre docto o entendido, o que tiene sabiduría. El hombre sabio es fuerte. Tenemos que buscar la sabiduría, hermanos, la sabiduría de Dios para vivir nuestras vidas. Y recuérdese,
La sabiduría, hermanos, es diferente al conocimiento. Es diferente, ¿verdad? Porque una persona puede saber mucho, pero eso no ayuda, sino aplica lo que conoce. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Y por eso dice: el hombre sabio es fuerte, porque usted conoce y aplica, usted es fuerte. No lo va a mover nadie, no la va a mover nadie. Aunque la tierra tiemble, usted va a estar firme, va a estar fuerte, fortalecido. Y de pujante vigor, dice el hombre docto o la mujer docta. ¿Por qué? Porque nadie lo va a mover, nadie lo va a mover. Por eso es importante que tengamos conocimiento, sabiduría, que entendamos. El Señor Jesucristo les hizo esa pregunta, se enfocó, porque si no les hubiera preguntado y si no les hubiera dicho ya nada más, quizás se hubieran olvidado. Pero les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis? O sea que quería Él que tuvieran conocimiento, sabiduría, entendimiento de lo que Él les había hecho. Y eso es lo que la palabra de Dios nos da a todos nosotros los creyentes. Nos da entendimiento. Y tenemos que buscarlo, ¿verdad? Buscarlo de la palabra de Dios. Ok, vamos a regresar. También vemos que la palabra de Dios nos muestra a Cristo. Nos dice quién es Cristo. Versículo 13 del capítulo 13 de Juan. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Aquí la palabra de Dios nos muestra a Cristo como el Maestro, como el que lo sabe todo, el Cristo omnisciente, el Dios trino en su rol de Maestro. Él vino a darnos a conocer a Dios, al Dios invisible. Como Maestro, Cristo vino a enseñarnos el camino a la salvación. Él nos enseña el corazón de Dios. Ese Dios que nadie puede ver, ese Dios invisible, Cristo vino a este mundo y nos lo dio a conocer. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. La palabra de Dios nos muestra a Cristo, y Cristo nos muestra ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Al Padre. Entonces, vemos ahí, hermanos, que también la palabra de Dios nos muestra a Cristo como el Señor, no nada más como el Maestro, sino como el Señor, como el amo, el dueño. Porque aquí la palabra Señor no significa así como nosotros la usamos para decir Señor Manuel, Señor Enrique, Señor Roberto. No, Señor es una palabra, su significado es de que Él es el amo, el dueño. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra a Cristo como Señor, como el amo, el que tiene toda la autoridad, como el que tiene todo el derecho sobre nosotros, porque Él nos compró con su sangre del mercado del mundo. El cristiano le pertenece a Cristo, ¿verdad? Usted y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él tiene todo el derecho sobre nosotros, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Él nos redimió con su sangre. Le pertenecemos a Él. Así que tenemos que dejar de vivir como si nosotros
nos perteneciéramos a nosotros mismos. Tenemos que darle el volante, el timón al Señor Jesucristo. Dejarlo que Él dirija nuestras vidas, no nosotros. Hay cristianos que sí son cristianos, son hijos de Dios, sí. Pero ellos quieren seguir en el control del volante. Ellos quieren seguir dirigiendo sus vidas y quieren tener al Señor Jesucristo ahí sentado como pasajero. Eso no es de un cristiano. El cristiano debe ser el que va al lado y el Señor Jesucristo dirigiendo nuestras vidas. Amén. Por eso es que hay tantos problemas con los cristianos. Porque no quieren soltarle la dirección al Señor Jesucristo. No quieren dejar que el Espíritu Santo controle sus vidas, que ellos quieren seguir ahí. Y uno les dice, pero la palabra de Dios dice, sí, pero yo creo que, no es lo que usted cree, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, hermanos, si tan solo fuéramos obedientes a lo que dice la palabra de Dios? Si tan solo fuéramos obedientes al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Cuántas veces lo contristamos? Porque desobedecemos. Y luego nos va mal. Y luego estamos reclamándole a Dios. No. Tenemos que ser sabios y dejar que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe, para no contristarlo con nuestro pecado. Recuérdese, usted ya no se pertenece a usted. Usted le pertenece al Señor Jesucristo. Y el sello de que le pertenece es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y qué triste es ver que muchos cristianos quieren seguir viviendo como ellos quieren. Y la Biblia ya está arrumbada. ¿Cómo van a conocer la voluntad de Dios si no leen la Biblia? Aquí es donde encontramos la voluntad de Dios para mi vida, para su vida. Pero si esa Biblia está cerrada, se abre nomás los domingos, ¿cómo voy a saber qué es la voluntad de Dios para mi vida? Tenemos que tener, hermanos, sabiduría, conocimiento, porque la palabra de Dios aquí está, nos da el entendimiento. También la palabra de Dios nos muestra al Señor Jesucristo. Es necesario tener un conocimiento correcto de quién es Cristo. Tenemos que tener un conocimiento correcto de quién es el Señor, para que así le demos el debido respeto que el Señor Jesucristo merece. Hermanos, el Señor Jesucristo no es nuestro camarada. El Señor Jesucristo no es nuestro cuatacho. El Señor Jesucristo no es Chuchito. ¿Cómo me molesta oír a veces personas que, sí, Chuchito quiere? No. El Señor Jesucristo es el amo y Señor de nosotros. No es ningún camarada. No. Tenemos que tener el conocimiento correcto de quién es Cristo, para así darle ese respeto que merece. El Señor Jesucristo es nuestro amo y Señor, quien merece todo nuestro respeto y reverencia. Y reverencia. Hace tiempo estaba hablando con una persona y he estado hablando, de vez en cuando nos encontramos y ahí estoy tratando de ver cómo entro ahí con el Evangelio, ¿verdad? Y es una persona religiosa, es muy religiosa, sí, y no sé de qué se trató esa vez, pero
por algo de enfermedades o algo. Y me dice, sí, es una señora. Dice, pues sí, dice, pero pues aquí estamos a ver hasta que Chuchito quiera. Sentí que... Pero dije, ok, me aguanté, ¿verdad? Me aguanté. Dije, voy a dejar la puerta abierta, ¿verdad? Me molesta, ¿no? Me molesta. No sé si a usted también le molesta eso. O cuando las personas por cualquier cosa se caen o se les cae algo y luego mencionan el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Jesús, para todo. Eso es estar usando mal el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de enseñarle a nuestros hijos, nuestros nietos, no, ten cuidado con ese nombre, es un nombre reverente. Tenemos que entender quién es el Señor Jesucristo. Y hermanos, el Señor Jesucristo, en la Biblia nos revela exactamente quién es Él. Muchas veces hay otros Cristos, otros Jesús, que no son el Cristo o el Jesús de la Biblia. No, la Biblia es quien nos describe a Jesucristo. Algo más que nos enseña este pasaje que estamos viendo en el versículo 14 y 16 es que la palabra de Dios nos da ejemplo, nos da el ejemplo de Cristo. No nada más nos muestra quién es Él, sino nos da el ejemplo de Él. Dice el versículo 14 al 16, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Nosotros somos los siervos, o nosotros somos los enviados, y nosotros no somos mayores que nuestro Señor Jesucristo. ¿O sí? No, de ninguna manera. Nosotros no somos más que Él. Así que, tercer punto, la palabra de Dios nos da a conocer o nos da el ejemplo de Cristo. Así que leemos en la Biblia lo que Cristo hizo a sus apóstoles. Les lavó los pies, les lavó los pies. Aquí el Señor nos da el ejemplo de humildad, ¿Cuántos estarían dispuestos a lavarle los pies a los hermanos? Ok, aquí de la mano derecha, ¿cuántos de la izquierda? Volteen a ver a sus... El hermano le da una sonrisa, dice que a mí que me los laven, ¿verdad? Amén. Usted, hermano, mire, ya levantó le estaba haciendo así, pensaba que decía... ¿Cuántos estaríamos dispuestos, ¿verdad?, a servirnos así, de esa manera? Así como el Señor Jesucristo, decimos, yo no lo haría, yo no. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Y mire, hermanos, comparados nuestros pies, así como los pies de los discípulos del Señor Jesucristo, están limpios, ¿verdad? Porque al menos nos bañamos esta mañana, yo creo, ¿verdad? ¿O no? No me diga si usted no se bañó, pero ok. Comparado, hermanos, con los pies de ellos que andaban, recuérdense, en aquellos días, no había pavimento, no había alfombra, y no usaban zapatos cerrados, usaban sandalias, ¿verdad? O hasta sin sandalias, y andaban ahí ensuciándose los pies, enlodándose los pies, y llovió, y los pies con callos y de todo. Imagínense cómo estaban esos pies. El Señor Jesucristo no le importó eso. Él agarró ese contenedor de agua y se ciñó la toalla, se sentó y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Pero Él dice que nos dio ejemplo, hermanos, ejemplo. Ahora, quizás ya no vamos a hacer eso, ¿verdad? Ya no vamos a lavarnos los pies unos a los otros. Pero aquí está el ejemplo de servirnos unos a los otros, de servirnos. ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? Debería ser la pregunta. Muchas veces es, ¿qué pueden hacer por mí? No,
el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, hermanos, ese ejemplo de humildad. Porque si Él mismo, siendo Dios, estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, fíjese bien, esta era la tarea de un siervo, de un criado. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, a hacer la tarea de un esclavo, de un siervo. Entonces, si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no querer servirnos unos a otros? ¿Quiénes somos? Queremos hacernos más que nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. No, nosotros no somos más que Él. Y si Él nos dejó ejemplo para servirnos, ejemplo de humildad, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Dice el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. En otras palabras, usted y yo no somos mayores que el Señor. Nosotros somos siervos, ¿verdad? Los siervos. El siervo no es mayor que su Señor. Con estas palabras, Cristo nos corrige, porque a veces se nos olvida quiénes somos nosotros y queremos vanagloriarnos. Si Cristo padeció persecución, ¿por qué pensamos nosotros que no seremos perseguidos? Si el mundo odió al Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros andamos buscando que el mundo nos ame? No, hermanos. No debemos de transigir con el mundo, acomodarnos con el mundo para que nos traten bien. No, no. Recuérdese, el mundo nunca nos va a amar. Usted viva su vida como debe de vivirla, como Dios le dice que viva su vida, y no le importe lo que el mundo piensa. Porque el mundo lo que quiere es jalarlo de nuevo para que regrese a hacer lo que antes hacía. Y así sí ya lo van a tratar bien. Pero el que ama al mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que mejor que el mundo sea su enemigo y el Señor sea su amigo. No busquemos. Dentro de lo que cabe, debemos de comportarnos bien y ser atentos con las personas, sí. Pero no hacer lo que ellos hacen para caerles bien. No. Usted viva su vida como Dios le manda que viva su vida. Porque si no, estamos mal. No queremos ser perseguidos. Si al Señor Jesucristo lo persiguieron, usted y yo esperemos persecución, hermanos. No somos más que Cristo. Si Cristo sufrió la soledad y el abandono de todos, no esperemos nosotros que no vamos a ser abandonados por su causa, por nuestra fe. Puede ser que hasta nuestros propios familiares nos abandonen por causa de nuestra fe. Pero el Señor Jesucristo, Él lo abandonaron todos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no querer sufrir el abandono? Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿estamos nosotros dispuestos a dar nuestras vidas por Él? Si Cristo sufrió tanto por darnos la salvación, por darnos esa vida nueva, por transformar nuestras vidas. Él dio todo. ¿Estamos dispuestos también nosotros a dar lo que sea necesario, aún nuestra propia vida, por Él? Por pararnos firmes en lo que creemos y en quién creemos. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, ¿o sí? O a usted se la contaron que iba a ser fácil. Por lo menos aquí no escuchó eso, ¿verdad que no? No. Cristo dijo, en el mundo tendréis riquezas, salud, fama, fortuna. ¿No? ¿No dijo eso? No. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. 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 Ese es el mensaje correcto de la Escritura. Ahora,
sabemos que Dios es bueno, es misericordioso, ¿verdad? ¿Aflicciones han venido en nuestras vidas? Sí han venido, pero no todo el tiempo. La mayor parte del tiempo ha sido gozo, ¿o no? ¿Ha sido salud, o no? ¿Ha sido paz, o no? Sí, sí. Pero si vienen las aflicciones, no debemos de renegar de Dios, ¿o sí? Porque cuando el cristiano está esperando pura salud y riquezas y gozo y todo, está esperando nada más eso y le viene alguna tragedia, es cuando reniega de Dios. Por eso tenemos que tener, hermanos, un conocimiento correcto de quién es Dios y qué es el cristianismo. Para cuando estas cosas sucedan, si es que nos vienen a nuestras vidas, que no reneguemos de Dios, que le digamos: Señor, hágase tu voluntad. Todos nos vamos a enfermar, o nos hemos enfermado, o va a llegar el día de alguna enfermedad, nos vamos a morir, ¿o no? ¿O no? De algo nos vamos a morir. Sí. Entonces, esas personas que predican el evangelio de la prosperidad y salud y todo eso, va a llegar el día que se van a morir de una enfermedad. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Así que no dejemos que nuestras expectativas sean estas de riquezas y salud. No. ¿Debemos de buscar salud? Sí, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. ¿Debemos de buscar riqueza? Algunos pueden decir no, pero la riqueza no es mala. Debemos de buscar, sí, el tener lo suficiente para nosotros y para satisfacer necesidades, ¿verdad? No es malo, no son malas las riquezas. Y no es malo pedirle al Señor que supla nuestras necesidades y de sobra, ¿verdad? No es malo si las usamos para el bien de que su obra siga adelante. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con lo que creemos del Señor Jesucristo y que nos va a dar, ¿no? Ya nos dio la salvación, que es lo más grande. Ya nos dio, ya tenemos paz, sabiendo que vamos a estar con Él, ¿verdad? Entonces ya lo demás que venga es como el postre. Ya nos dio la comida principal, nos llenamos, estamos satisfechos. Ahora, después de la salvación, lo que venga es como ese postre que más le gusta, como ese chocolatito, no sé, lo que a usted le guste. Ya, si hay o no hay, usted ya está satisfecho, ¿o no? Gloria a Dios. Sí. Entonces vemos, hermanos, aquí cómo Cristo nos dio el ejemplo de amar. Cristo nos dio el ejemplo de amar. Y de hecho, nos dio el mandato de amarnos unos a otros, aún a nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿por qué se le hace tan difícil de amar a sus semejantes? Cuando usted no quiere amar, usted se está haciendo más que Cristo. No debe ser así. Usted es el siervo, el discípulo, no el maestro. El amar es una decisión que usted hace. Fíjese bien, el amar es una decisión que usted hace. Usted decide amar, lo merezca o no lo merezca la otra persona. Es una decisión. Usted dice: yo voy a amar a esta persona o a estas personas. Es una decisión que nosotros tomamos. Lo merezcan o no lo merezcan.
¿Usted merece que Cristo le ame? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano si alguien merece que Cristo le ame. No, ninguno de nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos ama. ¿Nos ama? ¿En verdad? ¿Nos perdona cuando le fallamos? Sí, sí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Él queriéndose parar el cuello. ¿7? Yo ya llevo 6 y ya acá me está enfadando Juanito. 7 para decirle, nomás te falta una, Juan, a la otra sí, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No te digo que 7, 70 veces 7. ¿Cuánto es multiplicado? 490. 490 veces al día, no en toda su vida, no, al día. Hermanos, nosotros a las 2 ya a las 3 va la vencida, decimos, ¿verdad? Hazme otra y ahora sí ya, con esta, ya me enfadaste, ya no te aguanto. Les da risa, ¿verdad? Pero ¿ya no los aguantan? ¿O ya no los aguantamos? Ya no los aguantamos. Hermanos, el Señor Jesucristo nos aguanta. ¿Nos ha aguantado hasta este momento o no? ¿Le ha fallado 7 veces? ¿O 490 veces? No, mucho más. Y el Señor Jesucristo ya está esperándonos, ¿o no? Y cada vez que le fallamos y venimos a Él y le pedimos perdón, ¿nos perdona? ¿O nos dice, te dije que esta era la otra era la última vez? No, hermanos. Entonces, el punto aquí es cuando usted dice, ya no más, se está haciendo más que el Señor Jesucristo. Y esto no debe ser así. Nosotros somos los siervos. Nosotros no somos más que el Maestro, no somos más que el Señor. Y eso nos necesitamos entenderlo para que de esa manera seamos más humildes, hermanos. Que me hacen algo que pues me dolió, ¿ok? Yo no siento perdonar, yo siento desquitarme, ¿ok? Pero no lo voy a hacer, Señor, porque tu palabra dice que debo perdonar. Tu palabra dice que debo amar. Tu palabra dice que no hay un límite para el perdón. ¿Ve? Porque es importante, hermanos, basarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios nos dice que es lo mejor para nosotros. El problema con los cristianos es que todavía siguen dirigiéndose no en base a la palabra de Dios, sino en base a lo que sienten, a sus emociones y sentimientos. Está mal, está mal. Tenemos que ir a la palabra de Dios. A ver, Señor, tú sabes que me lastimaron, tú sabes, Señor, que me duele, tú sabes que yo en mí no puedo perdonar, yo quisiera hacer esto, pero Señor, tú dame las fuerzas para no hacer daño, para perdonar, para no ofender, para no tratarlos con malas palabras, o tú, Señor, dame las fuerzas, tú, Señor, sana mis emociones y tú encárgate de él o de ella o de ellos. Y va a ver cómo todo va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque usted va a estar libre de eso que siente ahí, eso que anda hirviendo dentro de usted cuando no quiere perdonar. Usted entrégueselo al Señor y haga lo que Él quiere, y usted va a levantarse de ahí después de haber orado y pedido al Señor, va a levantarse libre, con paz en su corazón. Y Señor, ahí está, te lo encargo o te lo encargo, haz
tu voluntad en él o en ella. Yo solamente soy obediente a tu palabra. Así es como debemos de vivir, hermanos. Así, obedientes a la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo y Señor, y nosotros no merecemos que el Señor nos ame, pero Él nos ama. Nadie lo merecemos. Sin embargo, Él está ahí con nosotros. No nos deja, no nos desampara. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, dice la palabra de Dios, fíjese bien, siendo enemigos, porque no me diga que usted no era enemigo del Señor Jesucristo. Aunque usted diga, no, yo no era enemigo. No, él dijo, el que no es conmigo, contra mí es, o mi enemigo es. Aunque no estábamos ahí en realidad, pero al no estar con Él, no estábamos juntando, estábamos desparramando. Por eso dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Puede ver? Éramos enemigos y Él no nos trató como enemigos. Él nos reconcilió. Cristo nos reconcilió con el Padre. Puede regresar al pasaje que estamos viendo. Notemos también que la palabra de Dios nos bendice, pero si la ponemos en práctica. Versículo 17 del pasaje que estamos leyendo, Juan 13, dice, si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo esto que vimos anteriormente. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si las sabes nomás, no, si las ponen en práctica, si las hiciereis. Bienaventurados seréis, o bendecidos seréis. Macarios es la palabra, Macarios. Bienaventurados, bendecidos seréis si las hiciereis. Ya hemos visto todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay mucho conocimiento en ella y debemos de estar atentos a ella. Aquí encontramos la verdadera sabiduría que viene de Dios, aquí en su palabra. Conózcala, medítela, memorícela. Eso es bueno. Pero lo más importante, deje que la palabra de Dios le transforme. Deje que la palabra de Dios le cambie. Que le transforme a la imagen de Cristo. ¿Y cómo va a ser eso? Poniéndola en práctica. Si la hacemos, si lo que escuchamos del Señor Jesucristo lo hacemos, entonces sí va a haber una transformación en nuestras vidas. Queremos llegar a ser como el Señor Jesucristo era cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Cómo Él reaccionaba. Esa debería ser la meta de todo cristiano. Hace tiempo había algo que fue muy, muy famoso, ¿verdad? Esas las letras, la W, J. ¿Qué haría Cristo? Algo así, ¿no? ¿Qué haría Jesús? No sé si hasta había pulseritas de esas, ¿no? Que son palabras en inglés. What will Jesus do? ¿Qué haría Cristo? O sea, en cualquier situación que era para recordarnos que en cualquier situación que estuviéramos, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Entonces, de esa manera también nosotros, si Cristo haría esto, entonces eso voy a hacer yo. Tenemos que hacer, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice.
Aquí la palabra de Dios promete bendiciones, y es verdad. Pero solamente si la ponemos en práctica, solamente si la obedecemos. Dice el Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. ¿Puede ver? No es nomás conocerla, saberla, sino obedecerla. Obedecerla. Santiago 1:22. Pero sed hacedores. ¿De qué? De la palabra, no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, no nomás oidores, porque así nos estamos engañando nomás. Oh, yo soy un buen cristiano porque, yo sé toda la Biblia. A ver, dime, pregúntame. Y nos paramos el cuello, ¿ok? ¿Dónde dice esto? Oh, aquí está. ¿Dónde dice? Ok, aquí está. Conozco todo, pero ¿cuánto pongo en práctica? ¿Cuánto hacemos de lo que conocemos? Ahí está el punto. Ahí está el detalle. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo les dice una parábola a sus oidores. Les habla de los dos fundamentos, del hombre que fundó su casa en la roca y el que la fundó en la arena. Los dos, fíjese bien, los dos escucharon lo mismo, pero uno de ellos decidió no poner en práctica lo que escuchó y fue grande su ruina. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Ven? Ahí está. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos cristianos están al punto, al borde del fracaso? ¿Por qué? No es por causa que el Señor Jesucristo falló o que Dios falló. No, es porque no estamos haciendo lo que dice Dios en su palabra. Es porque escuchamos y no fundamos nuestra casa en la roca, que es Cristo, sino que la fundamos en la arena, en lo que nosotros creemos, en lo que el mundo nos dice, tomamos el ejemplo del mundo en vez del ejemplo del Señor Jesucristo. Y por eso la casa está a punto de derrumbarse. Tenemos que regresar, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos dice. No hay otra manera, no hay otra manera. Mire a su alrededor, mire el mundo. El mundo es un fracaso. Usted ya lo sabe, usted salió del mundo, así como yo. ¿Y queremos regresar al mundo? ¿O queremos tomar el ejemplo del mundo? No, se nos olvida, hermanos, ya somos nuevas criaturas. Y tenemos que regresar al fundamento, a lo que Dios nos dice en su palabra, si queremos vivir vidas agradables a Dios y agradables unos a otros. Dios quiere lo mejor para usted. Deje de querer hacer como usted quiere. Pare de luchar y pídale perdón a Dios y obedezca su palabra.
Todos sus problemas serán solucionados si tan solo pone a un lado lo que usted cree y decide obedecer lo que Cristo le manda. Recuerde, no es el saber lo que bendice Dios, sino el hacer, el obedecer. Es lo que Dios bendice. No el conocimiento, no lo que yo sé, es lo que pongo en práctica. Dios quiere lo mejor para ustedes, hermanos. Dios quiere lo mejor para mí. Pero tenemos que parar de luchar. Recuerde, tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Uno de ellos es nuestra propia carne, nuestra vieja naturaleza. No la escuche. No la escuche. Vaya a la palabra de Dios. Aunque nos duela, hermanos, tenemos que regresar a lo que Dios dice en su palabra y obedecerla. No importa lo que yo sienta, no. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y va a ver que las cosas van a mejorar. Va a ver que su vida va a vivirla con gozo y paz. No importa las circunstancias afuera. No importa lo que Dios permita que llegue a nuestras vidas, vamos a vivirla confiados, con gozo, aunque estemos en dolor, pero va a haber gozo, porque sabemos que estamos obedeciendo a Dios en su palabra. Que el Señor les dé grandes bendiciones y que estemos dispuestos a obedecerle. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos el poder para hacerlo, pero hay personas que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Hay personas que todavía no han nacido de nuevo. Usted no tiene el poder para hacer este cambio. Usted no puede obedecer la palabra de Dios. Usted necesita a Cristo Jesús en su corazón. Y para que este cambio tenga efecto en su vida, este cambio no es por ir a una iglesia, no es por hacer buenas obras, no. Este cambio viene cuando usted le pide perdón a Cristo Jesús, reconoce que ha pecado y que esos pecados necesitan ser perdonados y viene a Él le perdona y ahí usted empieza a vivir una vida nueva. Hágalo, dígale ahí donde está, dígale: Señor Jesús, ya he tratado mucho tiempo, he tratado de vivir mi vida como yo quiero y ya he visto que no puedo. Necesito el poder para cambiar, para vivir esa vida nueva que tú ofreces. Señor, perdona todos mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario, por haber sacrificado tu vida por este pecador o pecadora. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Alabado sea tu santísimo nombre. Que Dios le bendiga, y si usted hizo esa oración, tenga la seguridad que el Señor Jesucristo perdonó sus pecados y en este momento usted recibió la vida eterna, el perdón de pecados y vida eterna, y va a empezar a vivir una vida diferente de aquí en adelante. Que Dios le bendiga.